Un muerto injusto parece una matriz ordinaria de 6 lados, pero los resultados no son igualmente probables. La distribución de probabilidad del valor Feisel, X, es el siguiente. Los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 o 6 de la primera fila. En la segunda fila, tenemos el probabilidades correspondientes. Observe cómo las probabilidades no son lo mismo porque tenemos un tinte injusto. Número 1, se nos pide usar notación variable aleatoria para expresar simbólicamente cada uno de los siguientes. Parte A, un evento en el que el valor Feisel es exactamente 4. Expresamos esto como el aleatorio variable X es igual a 4. Parte B, la probabilidad de que el valor Feisel es exactamente 4. Sería la probabilidad que X es igual a 4. Y para la parte 100, la probabilidad de que es exactamente 4 es igual a 0,16, que sería el probabilidad de que X sea igual a 4 es igual a 0,16. Y ahora para el número 2, utilizaremos la tabla para determinar las siguientes probabilidades. Para la parte A, queremos que probabilidad de que X es igual a 1, que encontramos en esta columna aquí. La probabilidad de X es igual a 1 es igual a 0.14. A continuación, tenemos la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4 y menor o igual a 6. Debido a estos símbolos de desigualdad se incluyen 4 y 6. Y, por lo tanto, esto es lo mismo que la probabilidad que X es igual a 4 o X es igual a 5 o X es igual a 6. Así que volviendo a nuestra mesa, aquí, tenemos la probabilidad para X es igual a 4, 5 y 6. Y, por lo tanto, tenemos que sumar estas tres probabilidades, que nos da 0.16 más 0.11 más 0.03, que es igual a 0.3. Para la parte 100, se nos pide que encontrar la probabilidad de que X sea menor que 3, porque la desigualdad es menor que 3 no está incluido. Y, por lo tanto, esa es una probabilidad de que X sea igual a 1 o X es igual a 2. Una vez más, no incluimos 3 aquí porque es X menos de 3, no menor o igual a 3. Y, por lo tanto, la probabilidad es 0.2 más 0,14, que es igual a 0.34. Para la parte 500, se nos pide que busque el probabilidad de que X sea mayor o igual a 5. Aquí, 5 está en el intervalo. Y, por lo tanto, esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea igual a 5 o igual a 6. Resumiendo las probabilidades nos da 0.11 más 0.03, que es igual a 0,14. Para la parte E, tenemos la probabilidad de que X sea mayor que 1 y menor o igual a 3. Entonces, debido a que X es mayor que 1, 1 no está en el intervalo, sino porque X es menor que o igual a 3, 3 está en el intervalo. Y, por lo tanto, esto es igual que la probabilidad de que X sea igual a 2 o X es igual a 3, que nos da 0.2 más 0.36, que es igual a 0.56. Espero que haya encontrado esto útil.